santo eres Jesús. Pero esta semana, ¿verdad? Seguimos con nuestro tema. But this week we continue with our theme. Durante este año, el Señor ha llamado este año Establecidos 2026. This year the Lord declared the word established. Y Él ha in puesto en mi 2026. corazón hablar a la iglesia And He had placed in my heart to teach the church de todas las maneras que debemos estar establecidos en about all Dios. the many ways that we must be established in the Durante Lord. estos últimos pasados 5 meses, During the past 5 months, hemos ido a través de la palabra we have gone through the word, viendo las diferentes formas que debemos ser establecidos. looking at the different ways that we must be established. Y este mes de mayo, mientras oraba, el Señor puso en mi corazón And during this month of May, while I was praying, the Lord placed in my heart hablarles de ser establecidos en sus principios. to talk about how we can be established in His principles. Y es que muy poco se predica de los principios del Señor. And it's because there's not a lot of preaching about the principles Los of principios God. que están escondidos en la palabra the de Dios. principles that are in the Word of God. Algunos le llaman misterios. Some people call them mysteries. Pero estos principios bíblicos But these biblical principles, son algunos códigos que hay en la Biblia they're like codes that are in the Bible que bendicen tu vida. that will bless your life. Yo entiendo I understand que el propósito de nosotros venir a la iglesia that the purpose of us coming to church es prepararnos para ese día en que vendrá el Señor en las nubes. is to be prepared for the day that the Lord will come back. Entiendo I understand que el Señor fue a preparar moradas para nosotros. that the Lord went to prepare a place for us. Que un día vamos a estar morando con Él por la eternidad. And that one day we're going to live with Him forever. Y eso es tremendo. Ese es el motor propulsor que nos hace a nosotros ser cristianos. And that is wonderful. That's what motivates us to be a Christian. Saber que tenemos una esperanza después de esta vida. To know that we have a hope after this life. Pero Dios no es un Dios avaro, diga avaro. But God is not a stingy. Dios no es un Dios que simplemente dejó todas las bendiciones de Él para un día cuando estemos en el cielo. He's not reserving all the blessings for when we are in heaven. Él quiere manifestar las riquezas del cielo en la tierra. He wants to manifest the riches of heaven here on Y a earth. través de esos principios bíblicos escondidos en las escrituras, And through those biblical principles hidden in the scripture, el cielo se mueve a la tierra. heaven moves onto earth. Por eso Jesús declaró en su oración: This is why Jesus declared in His prayer, venga tu reino a la tierra. let your kingdom come. Porque en la operatividad que hay en el cielo, Because in the government that is in heaven, nosotros debemos gobernar en la tierra. we must govern also Habrá alguien on que the pueda earth. decir amén. Can somebody say amen Así to que that? si en el cielo no hay enfermedad, So if there's no illness in aquí heaven, hay un principio que dice: por sus chagas nosotros fuimos there's a curados. principle that says by His wounds we have been healed. Así que si en el cielo no hay escasez, So if there's no scarcity in heaven, nosotros aquí en la tierra debemos tener abundancia. we on earth we must ¿Habrá also alguien que have pueda abundance. decir amén? Can somebody say amen? Y estos principios And these principles fueron dejados en la palabra del Señor were placed on the word of the para Lord, poder guiarnos a nosotros a través de nuestra vida aquí en la tierra. so that we may be guided through our life here on earth. Hablamos del principio del acuerdo We talk about the principle of being in accord. y cómo cuando dos personas o más se ponen de acuerdo en algo aquí en la tierra, And how two people walk in accord on something, se activa el cielo a nuestro favor. the heaven is activated in our favor. Hablamos la semana pasada, el Día de las Madres, Last week, which is Mother's Day, el principio de siembra y cosecha. we talk about the principle of sowing and reaping. De todo lo que sembramos, That everything that we sow, vamos a cosechar. one day we will also Pero en reap. este día yo quisiera hablar de otro principio, But this day I want to bring a new principle que to es el you, principio que produce la multiplicación. which is the principle that produces multiplication. Gracias por su entusiasmo. Thank you for Yo being esperaba so que con ese enthusiastic. título alguien se parara, gritara, saliera corriendo, golpeara la pared, le diera un codazo a su vecino. I thought that with that, when I said that title, somebody was going to be running or hitting their neighbor. ¿Habrá alguien que quiera multiplicación? Does anybody want multiplication? Gloria a Dios que hay alguien que quiere multiplicación. Glory to God, there's one person that wants multiplication. Hay un principio poderoso en la palabra de Dios There's a powerful principle in the Word of God que lo que activa o lo que produce es la multiplicación del cielo en la that tierra. produces multiplication of heaven on earth. Ahora escuche esto, para mí cuando Now empecé listen en to el this. ministerio, When I started in the ministry, era para mí un pequeño tabú hablar de estas cosas. I had
problem, and it was like a taboo for me to speak about Porque these things. creía que los domingos y los días en que la iglesia se congrega en su totalidad, Because I thought that on Sundays and when the church is, together, debería hablarle a la iglesia de otros temas relacionados con salvación, I should emphasize other subjects con related bendición, con todos estos to tipos blessing and de sermones que se salvation, predican los and domingos. the usual sermons that are preached on Sunday. Pero buscando la palabra, But looking at the word, encontré el libro más corto que hay en la Biblia. I found the shortest book on the Alguien, Bible. esos teólogos que hay en la casa, ¿quién The sabe cuál theologians es in the house, el what do you libro say? más corto que hay en la Biblia What is the shortest book del Nuevo Testamento? on the New Testament? Tercera de Juan es el libro más corto. The third letter of John Esta is carta the de shortest Juan book. fue escrita a un hombre llamado Galo o Gallo. This letter from John was written to a guy named Gallo. Y este hombre Gallo era un colaborador del ministerio de los apóstoles. And Gallo was a collaborator of the ministry of the apostles. Él bendecía el ministerio de Pablo, de Juan, de Pedro, He blessed the ministries of Paul, Peter, John, porque era un hombre que podía sustentar ese ministerio. because he was a man of means that could sustain the ministry. Ahora la palabra habla que Juan le dedica una oración a este hombre en tercera de Juan capítulo 1 verso 2. On 3 John chapter 1 verse 2, John actually is praying for him. Y le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. And he prays for him and says, my desire is that you prosper in all things. ¿Cómo trabajó este verso en mí? How does this verse work on Es que me? Juan sentía en su corazón Is that John felt on his heart la necesidad de orar por alguien que había bendecido su vida, the need to pray for someone that had blessed his life, que había bendecido el ministerio, that had blessed the ministry, que había hecho avanzar el cristianismo a nivel de todo el mundo. that have helped push, advance the gospel throughout Y the Juan world. dedica este verso en tercera de Juan capítulo 1 verso 2 On 3 John chapter 1 verse 2, para declarar una palabra poderosa. he dedicates this like powerful Yo word. deseo que tú seas prosperado en todas My las cosas. desire is that you may prosper in all things. Y ese es el mismo sentir de mi espíritu hacia usted, iglesia. And that is the same feeling that I have towards you, church. Al igual que Juan, yo deseo, yo anhelo, yo quiero que usted sea prosperado en todas las The cosas. same as John, my desire is that you prosper in all things. Ahora, ¿qué es prosperar? So what does prosperity ¿Qué mean? significa esta palabra etimológicamente? What does the origin of this word mean? Porque esta palabra significa mucho más que dinero. Because this word is more than money. Significa avanzar. It means to advance. Significa florecer. It means to flourish. Esta me encanta, ser impulsado por Dios. I love this one, to be catapulted by God. Tener un camino favorable. To have a favorable way. Cumplir con el propósito de Dios. Fulfill the purpose of God. Y ver fruto y crecimiento en todas las áreas de tu vida. And to see fruit and growth in every area of your life. Ahora le vuelvo a preguntar. Now I'll ask you again. ¿Quién quiere ser prosperado? Who wants to be prospered? No estoy hablando de esa prosperidad que se predicaba en los 90, I'm not talking about the prosperity gospel from the 90s. que todo el mundo tenía que caminar en un Mercedes. That everybody had to own a Mercedes. Y el que pasaba por necesidad o tenía un Volkswagen o un Datsun, And the guy that had a Datsun or a estaba en Volkswagen, pecado. Esa no it es la was- prosperidad It bíblica. was because he was in sin. That's not the biblical La prosperidad prosperity. bíblica es avanzar, Biblical prosperity is to advance, es florecer, is to flourish, es ser impulsado por is Dios, to be catapulted by es God, tener un camino favorable, is to have a favorable es way, cumplir con el propósito divino de Dios is to fulfill the divine purpose of God, y ver fruto y crecimiento en todas las cosas. and to see fruit and growth in everything. Ahora, para poder ser prosperado en todas las cosas, Now, to be able to be prosperous, el Señor nos dejó un principio. the Lord gave us a principle. Diga, principios. Say principle. Y vuelvo y repito, principios son cosas que nosotros hacemos And let me say it again. Principles are things that we do para activar la mano de Dios a nuestro favor aquí en la tierra. to activate the hand of
God in our favor on this earth. Le pregunto, ¿quién quiere activar la mano de Dios a su favor? I ask, who wants the hand of God activated on your favor? Pues aquí viene este So principio. here's the principle. Vamos a la palabra de Dios. Let's go to the Word of God. Al libro de Efesios capítulo 5, verso 2. To Ephesians chapter 5, verse 2. Efesios 5, Ephesians 5, verso 2, ahí está en las pantallas, Verse 2. en español e inglés. there in Spanish and English. Dice la palabra de Dios, sigan el camino del amor así como Cristo nos amó Follow the path of love, just as Christ loved us, y ofrendó su vida por nosotros and offer his life for us como un sacrificio voluntario cuyo agradable olor sube a Dios. as a voluntary sacrifice whose pleasing aroma rises to God. Ahora escuche esto bien interesante. Now I want you to listen to this. Puede Very tomar interesting. asiento, You may gracias. be seated. Thank you for standing the word of God. A Dios no lo mató nadie a Jesús. Jesus was not killed by anybody. A Jesús nadie lo asesinó. Jesus was not murdered. Jesús no fue una víctima del imperio romano. Jesus was not a victim from the Roman Empire. La palabra nos dice en el libro de Efesios The word says in the book of que Ephesians Jesús fue una ofrenda. that Jesus was an offering. Él mismo se dio a sí mismo He como gave himself una ofrenda. as an offering. ¿Una ofrenda para qué? An offering for what? Para que Dios produjera multiplicación. For God to produce Para que el multiplication. Padre manifestara la multiplicación. So the Father may manifest multiplication. Mire si es así, porque dice la palabra: Look at this. The word says, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. for God so loved the world that he gave his only begotten Son. Unigénito es el único, Only begotten Son. pero luego en la palabra dice But the word then que a says todos los que creyeron en el Hijo unigénito that everyone that believe in the only begotten se les Son, dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. they receive the right to be called children of God. Ahora Pablo aparece en la escritura Now Paul comes back in scripture y no lo llama más unigénito, and doesn't call him the only lo begotten llama Son. el primogénito de Dios. Calls him the first son. Porque el primogénito de Dios Because the first son of quiere God, decir que hay más hijos that además means de that there's él. more children Antes besides de la him. ofrenda de Cristo, Before the offering of lo que Christ, Dios tenía era un hijo. God had one son. Pero gracias a esa But ofrenda, thanks to that offering, ahora usted también es hijo de Dios. we are children of God. Que una ofrenda Because one offering siempre producirá multiplicación. always produces multiplication. Ahora mire esto, porque muchos han malentendido este término ofrenda y diezmos. Now, I want you to see this because there's a lot of misinterpretation about the tithe and the offering. Y es como un tabú predicar en la iglesia sobre eso. And it's a taboo to preach in church about that. Y el mundo ni se diga la idea que tiene de cuando se habla de estos términos. And forget about the world and what they say about when we talk about tithes and offerings. Pero la ofrenda no nació en la iglesia moderna. But the offering was not born on the modern church. La ofrenda nació en el corazón de Dios. Offering was born in the heart of God. En el corazón de Dios. In the heart of God. Y mucha gente ve la ofrenda solamente como dinero. And many people see offering just as money. Pero bíblicamente, But biblically, la ofrenda representa estos valores: but the offering represents these values. honra, Honor, gratitud, gratefulness, adoración, worship, fe, faith, dependencia dependence, y amor a Dios. and love towards God. Escuche esto: Listen to this. honra, Honor, gratitud, gratefulness, adoración, worship, fe, faith, dependencia dependence, y amor hacia and Dios. love towards God. Honra, Honor, gratitud, gratitude, adoración, worship, fe, faith, dependencia dependence, y amor hacia and Dios. love towards Si yo God. puedo lograr algo este día con usted,
If I can do anything today with Y you, todos los miles de personas que nos van a ver a través de nuestro And podcast, en YouTube, and the thousands of people that are going to watch us through YouTube, es que usted puede entender is that I want you to que su understand próxima ofrenda that your next offering va a producir honra, is going to produce honor, gratitud, gratitude, adoración, worship, fe, faith, dependencia dependence, y amor hacia Dios. and love towards God. Por eso es bien serio esto de la ofrenda. This is what the offering is, a serious thing. La Biblia enseña The Bible teaches en diferentes partes in different que existen places puertas que la obediencia abre. that there are doors that only can be opened with obedience. Pero también enseña But it also teaches que existen ventanas espirituales que Dios abre sobre aquellos que honran su nombre. that there are spiritual windows that are open over those that honor His name. Déjeme aclarar esto, por Let me favor. clarify this. La ofrenda no compra milagros. The offering doesn't buy a miracle. La ofrenda no manipula a Dios. The offering does not manipulate God. La ofrenda no reemplaza su servicio en la iglesia, Offering does not replace your service in church, pero sí revela el estado de nuestro corazón. but does reveal the state of our heart. Dígale a su vecino, vecino, Tell your neighbor, mi ofrenda my offering revela reveals el estado de mi corazón. the state of my heart. Si no me quiere creer, pregúntele a Mateo. If you don't want to believe me, ask Matthew. Mateo capítulo 6, verso 21. Matthew 6:21. Jesús le dice a sus discípulos, Jesus says to his disciples, pues donde está tu tesoro, wherever your treasure allí is, está tu corazón. your heart is Así also. que mi ofrenda So my offering revela mi corazón, reveals my heart, el estado de mi corazón. the condition of my Si heart. mi ofrenda es una ofrenda mediocre, If I have a mediocre offering, mezquina cheap o variable, or variable, eso lo que habla, what that speaks of uno, es de mi my estado condition de mi of corazón. my heart. Cuando alguien honra a Dios con fe, When somebody honors God with faith, con obediencia with obedience y amor, and love, el cielo siempre va a responder con multiplicación. heaven always responds with Déjeme volver a multiplication. repetir eso Let porque me está repeat demasiado this. poderoso para los dos amenes de la That's too pastora. powerful for only the pastor Di- Evelyn to say amen. Es que la ofrenda, Is that offering, cuando alguien honra a Dios con fe, when somebody honors God with faith, con with obediencia obedience y con amor, and love, el cielo siempre va a responder con multiplicación. heaven will always answer with multiplication. Lo que está en nuestras manos What is in our hands es honrar a nuestro Dios is honor of God con fe, with faith, con with obediencia, obedience, con amor. with love. Entonces observa esto, Then I want you to see this. porque yo quiero que tú entiendas Because I want you to lo understand importante que es para Dios una ofrenda. how important is an offering to God. Es más que $1 que eches en la canasta. It's more than the dollar that you place on the basket. Cuando tú depositas tu ofrenda, When you place your offering, Dios no tan solo está mirando tu ofrenda, God is not only looking at your offering, Él está mirando y observando varias cosas. He's looking at a few things. Lo primero que observa The first thing that He's looking at es la actitud de tu corazón detrás de la ofrenda. is the attitude that is in your heart towards that offering. Dios observa God observes la actitud del corazón detrás de la ofrenda. the attitude and the heart behind the offering. Desde el libro de Génesis, From the book of nosotros Genesis, podemos ver este principio de la ofrenda. we can see this principle of Y offering. lo más que me llama la atención a mí And the thing that catches my attention es que habla de Abel y de Caín is that it speaks about Cain and Abel, presentando una ofrenda a Dios. both presenting an offering to Ahora, God. ¿de dónde Abel y Caín sacan Now, from where que había Cain and que darle Abel una ofrenda a Dios? learned that they had to give an offering to God. Tuvo que haber sido una enseñanza de sus padres, ¿cierto? Must have been taught by his Pero parents. ¿de dónde entonces Adán saca la idea de darle ofrendas a Dios? But from where does Adam realize that he must bring offerings to God? Es que cuando había una necesidad en el huerto del Edén, Is that whenever there was a need in the Garden of Eden, cuando se encontraron desnudos ante Dios, when we were naked in front of para God, satisfacer esa necesidad, to satisfy that need, Dios
permitió la primera ofrenda. God gave the first offering. Dice la palabra The word que says fueron vestidos con pieles de animales. that they were dressed with animal skins. O sea que la primera ofrenda So that first fue offering producida por Dios was produced by para God cubrir el pecado del to hombre. cover man's sin. Déjeme profundizar un poquito más me en go eso. deeper. Porque muchas veces no entendemos Because many times we don't la understand seriedad y la profundidad que produce una ofrenda. how serious an offering is. La palabra dice en el capítulo 4 de Génesis The word says in chapter 4 of Genesis que Abel entendió algo que Caín no entendió. that Abel understood something that Cain didn't. Y era que no se trataba de entregarle algo a Dios. And it was not about giving something to God. Dile a tu vecino, no se trata de entregarle algo a Dios. Tell the neighbor, it's not about just giving something Abel to God. entendió que se trataba de entregarle lo mejor a Dios. Abel understood that he must give Por the eso best es to la God. diferencia That's the difference entre la primera ofrenda registrada en la Biblia por hombres, on the first offering registered in the Bible by men que habla de la actitud. that talks about attitude. No entregó algo, entregó lo mejor. He didn't give just something, he gave La the pregunta que le debo hacer a la iglesia en esta hora, best. The question that I have for the church y this que nos hour, debemos hacer todos, and that we must all le ask estamos ourselves, entregando a Dios lo mejor. are we giving the Lord the best? Mire, cuando el pueblo comenzó a caminar en el desierto When the people of Israel started walking on the y se desert, constituye la ofrenda y se constituye el diezmo y se constituye todo lo que había que hacer en el santuario, and it's established all the law about tithe and offering and everything that must Dios be le done da in una the palabra a sanctuary. los sacerdotes God gave a word to the priest para que le diera al pueblo to give to the people. y le dice, no aceptaré And he says, I will not accept ninguna ofrenda, an offering ni coja, that is ni lame tuerta, or without ni gacha sin orejas, or without ear or ni without, con manchas, or with ni stains con rayas. or with Cuando black. traigan una ofrenda de oveja o de animal a mí, When you bring me an offering of a sheep tiene or que an ser un animal, animal que hayan cuidado durante todo un año, it have to be an animal they have protected sin during the ninguna year, mancha, with no sin blemish, ninguna with impureza, no y impurity, que esté completo en su totalidad. and that is whole. Y sabe que ese principio de la ofrenda no ha cambiado. And you know that principle of offering hasn't changed. Tenemos que darle al Señor We must give to the Lord no lo que tenemos, not whatever we have, sino lo mejor. but the best we ¿Por have. qué tenemos que hacer esto? Why do we have to ¿Es do que that? acaso eso no fue lo que hizo Dios? Isn't that what God did for Que us? por tu vida, por mi vida, That for your life and mine, dio lo mejor que tenía He gave the best He para had, que tú y yo fuéramos salvos. so that you and I may be saved. Mire esto. Look at this. La Biblia dice que Abel trajo de los primogénitos. The Bible says that Abel brought the firstborn, Pero Caín simplemente trajo. but Cain only brought. Entonces, él simplemente trajo He only brought. cualquier cosa. Pero Whatever. Abel trajo de los primogénitos. But Abel brought the firstborn, Lo primero. the first. No lo que sobró. No whatever was left over. Abel trajo lo primero. Abel brought the first. Sin importar que hubiera tenido necesidad luego. No matter that he might have a need later, Sin importar que posiblemente le faltara después. he didn't consider that maybe he would lack Sin later. importar que no tuviera para comer. He didn't care that maybe he didn't have anything to Abel eat. trajo lo primero. Abel brought the first. Déjeme ser un poquito más claro con esto, porque esto me lleva al punto número 2. Let me be clear with this because now we're going into point number 2. Porque Dios observa también de nuestra ofrenda. Because God also observes from our offering. Cuando vemos que nuestra ofrenda When we see that our offering no es un desperdicio, sino es una honra. is not some waste but an honor. Cuando tú entiendes que tu ofrenda no es un desperdicio, When you understand that your offering is not a que es waste una honra, but it's an honor, tú
tu manera de pensar en este principio cambia. Your way of thinking about this principle changes. Por eso es que algunas personas This is why some people le dan al Señor lo que sobra, give God whatever is left over, lo que no les hace falta. whatever they don't need. No le dan lo primero como They a don't Abel. give the first like Abel. Ahora, pastor, ¿cómo usted dice eso? Why do you say that, Porque en Pastor? la Biblia, en Marcos capítulo 14, Because Mark chapter 14, vemos de una mujer que llega donde Jesús con una ofrenda. we see of a woman, the story of a woman that comes to Jesus with an Y dice la offering. palabra que ella tenía un perfume de alabastro de gran precio. And it says that she had a perfume that had of great price. Esa era su ofrenda a Jesús. That was his offering for Jesus. Y dice la palabra And the word says que cuando esta mujer rompe el alabastro, that when this woman broke the jar, los discípulos, the disciples, los que vivían con Jesús, the ones that walked with Jesus, los que comían con the ones Jesús, that ate with Jesus, los que venían a todos los servicios de Jesús, that were in every service that Jesus los que se ever made, levantaban a las 5 de la mañana a orar con Jesús. the ones that woke up at 5 o'clock in ¿Saben the lo morning to lo pray primero with que Jesus? dijeron ellos? You know what was the first thing ¿Por they qué said? han hecho ese desperdicio? Why did she waste that? Cuando usted ve y entiende When you see and que understand su ofrenda es un desperdicio, that your offering is a waste. ya perdí ese dinero que eché en la canasta. Oh, I threw away Ese that dinero money. no podemos contar con ese dinero, ya está perdido. That money was wasted. Así no proviene la multiplicación a su vida. That will not bring Cuando tú multiplication to your entiendes life. como entendió esa mujer, When you understand, like that que lo woman que estaba understood, haciendo ante Jesús era honra, that what you're giving is honor, like sin that importar woman, lo que le había costado. no matter how much it costs, Dios siempre va a mirar tu honra. God will always look at your honor. Y sabes que hay muchas personas And you know that there's many people que por más que tú se lo expliques, that you may explain this que in many por más ways, textos bíblicos que le enseñes, that you can teach them every verse que on por the más Bible, etimología, que por más revelación, that you can teach them all the revelation. no les va a pasar como a esos discípulos. It's going to happen like those disciples. Nunca van a entender They will never understand que la ofrenda es honra. that offering is honor. Dígale a su vecino, vecino, Tell your neighbor, la ofrenda. offering honra. is honor. Mientras los discípulos decían qué desperdicio, While the disciples were saying, what a waste, ¿sabe lo que dijo Jesús? you know what Jesus said? Ella ha hecho una buena obra She has conmigo. done a good thing with me. Mientras cualquiera vea desperdicio, When others saw waste, Dios está mirando la buena obra que tú has hecho de honra para con Él. Jesus is looking at the good No para work la of iglesia, honor that you've done for No him. para el pastor, Not for the church, not para for el the que pastor, vive para but the siempre. one that lives forever. Y esto me trae a mi próximo punto. And this brings me to the next point, Y es que Dios observa is that God watches tu sacrificio your sacrifice en medio de la necesidad. in the midst of the need. Diga, Dios observa. Repeat, God observes, Perdón, Dios observa mis prioridades. God observes my priorities. Dios observa mis prioridades. God observes my priorities. La pregunta que nos debemos hacer es ¿cuáles son nuestras prioridades? The question that we must ask ourselves is what is my priority? Yo me acuerdo que alguien enseñándome a mí este principio muchos años I atrás remember somebody teaching me this principle many years ago. me decía, enséñame cuando eso teníamos, ¿se recuerdan la libreta de cheques? We used to have checkbooks. Y en esa libreta de cheques había una libretita que tú marcabas, el cheque número 101 fue para esto. And then there was like a register where you used to check what your checks were Y el for. cheque número 102 fue para esto So otro. check number 1 was for this, check number 2 was for this. Y esta persona me decía, enséñame tu libreta de cheques And this person was telling me, show me your checkbook y yo te enseñaré dónde está tu corazón. and I will show you where your heart ¿Dónde is. están tus prioridades? Where are your priorities? Dice la palabra The word says en el libro de Primera de Reyes, in 1 Kings capítulo 17, chapter 17, verso 8 al 16. verses 8 to 16. Habla de una viuda It speaks about a widow en la ciudad de Sarepta.
in the city of Sarepta. Para los que no saben, las viudas eran las personas más olvidadas en la historia For hebrea. those of you that don't know, the widows were the most, forgotten people Las in viudas no Israel. podían trabajar. They couldn't work. Simplemente las mujeres dependían de lo que su esposo generara y sus hijos. The women were dependent of what their husband or children will generate. Y esta mujer estaba en medio de una necesidad. And this woman was in the midst of a need. Pero en medio de esa necesidad, But in the midst of that need, Dios quiere revelarle este principio. God wants to reveal to her this Y eso es lo que principle. pasa, que muchas veces And this is what many los times principios de Dios principles of God son revelados are revealed en los momentos donde tenemos necesidad in the times when we have need para so entender that we can la understand revelación de Dios. the revelation of God. Dice la palabra que esta mujer The word says that this tan woman solo tenía un puñado de harina, only had a handful of flour y aceite. and oil. En otras palabras, In other words, la viuda de Sarepta the widow of Sarepta no podía ofrendar de lo que le sobraba, couldn't give an offering of whatever was left porque no le sobraba nada. because she had nothing left. Lo que tenía Whatever she had era lo que is necesitaba. what she needed. Pero mire esto, But look at this. Dios le pide a ella primero, God asked to her first. y esto habla de prioridades. And this speaks about priorities. La viuda entendió algo, The widow understood y something. es que cuando Dios es primero, And it's that when God is first, la escasez pierde su poder scarcity loses its power y su autoridad. and its authority. ¿Sabes qué es lo que pasa con las prioridades? You know what happened with Que el priorities? cielo muchas veces prueba nuestra fe That heavens many times challenges our faith antes de vertir la provisión. before pouring out provision. Casi siempre, iglesia, Almost always. antes que Dios te vaya a bendecir con alguien, Before con God algo, will bless you with Él something, probará tu fe. He's going to test your faith. Y eso lo entendió la viuda. And the widow understood that. Solamente tenía un poco de harina. She only had a handful of Y flour aceite. and oil. Le dice al profeta, lo que tengo es para comérmelo y mi hijo y yo sentarnos a morirnos. Whatever I have is for me and my son to eat and die. Y a Dios se le ocurre And God has the wonderful idea decirle al profeta, dile que te dé a ti primero. to tell the prophet, tell her to give you first. Dígale a su vecino, Tell your neighbor, lo primero siempre será de the Dios. first always belongs to God. Dice la palabra The word says que por ella haber entendido este that principio, for her understanding this la principle, escasez perdió la autoridad en su hogar. scarcity lost all grip that it has Dice on her que la home. harina no escaseó, It says that the flour never ni el ceased, aceite menguó or the oil never en ceased todo el tiempo de sequía. in all the time that there was a ¿Por drought qué? in Porque Israel. esa ofrenda Why? Because that offering abrió una ventana sobrenatural de provisión. opened a supernatural window of provision. Of Y es our que life. la ofrenda, And it's that offering, una de las cosas que refleja one of the things that reflect es nuestra confianza en Dios. is our trust in God. Cuando damos al Señor, When we give to the lo Lord, que estamos declarando inconsciente o what we conscientemente are declaring either consciously or unconsciously es que Dios es nuestra fuente de is provisión. that God is the fountain of our provision. Lo segundo que hacemos con nuestra ofrenda The second thing that we do with our es que offering rompemos el poder de la avaricia que hay en todos nosotros. is that we break the power of Avaricia, what is that? Of macetería. greed. The power of greed in our life. En todos nosotros In all of us, hay un espíritu this spirit que nosotros primero that we are first y lo demás después. and everybody else is Y eso behind se us. llama And avaricia. that is called greed. Y este principio de ofrenda And this principle of lo que hace es offering, que rompe con ese principio de avaricia. what it does is that breaks the principle of greed. Lo tercero que hace The third thing that it es does que vence el temor de mañana. is that it breaks the fear of tomorrow. Cuando tú bendices al Señor When you bless the Lord con lo primero, no con lo último, with the first, not with the no last, con lo que sobra, no with whatever is left tú over, vences el temor a lo que vaya a suceder mañana. you break the fear of what's going to happen tomorrow. Porque sabes que Dios tiene el mañana en sus manos. Because you know that God has your future in His hands.
Y lo otro que hace la ofrenda And the other thing that offering does es que reconocemos, is that we recognize, hace reconocer or it makes us que recognize todo proviene de Dios. that everything belongs to God. Y le hace saber a Dios And makes God understand que tú también entiendes that you also que understand todo lo que tú tienes that everything you le have pertenece a Dios. belongs to God. ¿Habrá alguien que pueda decirle eso a su vecino en esta Can you tell mañana? the neighbor that this Decirle, morning, todo lo que tengo everything I have proviene de Dios. comes from God. Todo lo que tengo Everything I have proviene de Dios. comes from God. Mis hijos, mi casa, My mi children, trabajo, my house, mi my carro, job, mi my finca, car. mi cuenta de banco, todo My lo que bank tengo account, everything proviene I de have Dios. comes from God. Cuando miramos la historia bíblica, When we look at biblical history, vemos un hombre muy adinerado en todas las áreas, we see a man that is rich, bendecido en todas las blessed partes. in every area. Su nombre era Job. His name was Job. Ahora mire esto, But look at el this. enemigo va al cielo The enemy goes to heaven, y le dice al Señor, y el Señor le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? and God starts bragging about Job. Have you seen Job? Cómo él es bendecido, How blessed he is, cómo él es prosperado, how prosperous he is, cómo yo lo he puesto ahí donde con sus hijos, con how su I have, casa, con he su has familia, children, con su family, ganado. all these crops and everything. Y Satanás le dice, sí, And Satan says, yeah. reconoció la bendición de Dios. Satan recognized the blessing of Pero God le over dice, Job. quítale la cobertura But Satan tells God, take the coverage para que tú veas cómo te maldice. and see how he's going to curse your name. Pero el Señor tenía un gallito de pelea en Job. But the Lord knew who he has in, Y he had in sabía Job. que por todo lo que le quitara, And he knew, God knew como that, quiera Job iba a seguir bendiciendo a Dios. that it didn't matter what Job, Por eso Job what pudo he declarar, God did, Job could declare, Jehová dio, Jehová quitó, God gave, God took away. sea el nombre de Jehová bendito. Let the name of Jehovah Porque be él blessed. entendió Because he understood que la provisión de él that his no provision venía del ganado, didn't came no from the- venía de sus propiedades, from the properties no of venía his de la crops. vida de sus hijos y It sus didn't hijas. came from the life of Su his children. provisión His venía del provision cielo. came from En otras heaven. palabras, lo que Job declaró, In other words, what si Job Dios me declared, bendijo una vez, if God bless me one Él me va a time, bendecir 2, 3, 4, bless me 5. 2, 3, 4, Porque 5 mi times. bendición because my blessing proviene de Dios. comes from God. Lo otro que refleja nuestra ofrenda The other thing that our offering es reflects que la ofrenda es una expresión visible is that the offering is a visible expression de nuestra fe invisible. of our invisible faith. Déjeme volver a Let me repetirlo. repeat that again. Nuestra ofrenda Our offering es una expresión visible. is a visible Algo expression, que se ve, que la gente something you nota can see, something that people notice de nuestra fe invisible. of what our invisible O sea, faith estamos is. expresando nuestra fe We're expressing our faith a través de algo visible. through something visible. Por eso Jesús habló tanto acerca de dar. That's what Jesus talked so much about giving. Porque el dinero siempre revelará a quién verdaderamente nosotros servimos. Because money will always reveal who we truly serve. Siempre revelará a quién nosotros servimos. It will reveal who we truly serve. Y acuérdese, la ofrenda no estoy hablando solamente de dinero, I'm not talking only about money. pero estoy hablando también de tiempo. I'm talking about time. Porque nosotros ofrendamos nuestro tiempo a Because Dios. we offer our time to Lo que God. usted hizo esta mañana de levantarse y venir a la iglesia What you did this morning to es wake parte up and de come su to church ofrenda a Dios. is part of your offering to God. Yes? Entonces, cuando vemos que revela a quien realmente servimos, So when we see that the offering reveals nuestra who we ofrenda serve, revela verdaderamente lo que servimos, tenemos que estar más pendientes. then we have to pay attention. ¿A quién verdaderamente nosotros le estamos sirviendo? Who are we truly serving? Lo digo. Should I say it? Yeah. Suéltalo. Y me dice, ¿cómo que dice cuidado? ¿Sabes cómo tú verdaderamente sabes quién te le está sirviendo? You know how you know who you're truly serving? Cuando por la mañana, el lunes por la mañana cansado de un fin de semana. When Monday morning, Creo que after los being lunes son los tired, peores días de la semana. because Mondays are the worst day of the Nadie week, quiere levantarse a trabajar. nobody wants to wake up and go to work, Y usted estornuda and you sneeze, y no dice voy a llamar al trabajo and you don't say, I'm going to call the job porque estoy enfermo. because I am sick. Usted se va para el trabajo You go to work, aunque estornude.
Even if you're sneezing. aunque esté tosiendo, Even if you're coughing. aunque muchas veces tenga fiebre. Even sometimes with a fever. Pero en la iglesia el domingo, But church on Sunday, al primer estornudo, the first sneeze, a la primera tos, the first cough, es bien fácil sacrificar el único día it's very easy to que le sacrifice damos the en only ofrenda a day Dios that we offer por to un God bendito estornudo. because we sneeze. Y después queremos que el Señor nos sane. And then we want the Lord to heal us. Y lo que le estamos demostrando al Señor And what we're showing the Lord es dónde está nuestro corazón. is where our heart is. ¿A quién le estamos sirviendo? Who are we serving? Muchas veces honramos más a nuestro jefe Many times we honor our bosses more que al Dios de la obra. than God. Le tememos más We have more fear a lo que pueda hacer un jefe, of what our boss is going to un say or patrono, do que a lo que pueda hacer Dios. than what God can Pero queremos la multiplicación de but we Dios. want the multiplication of God. Le tengo noticias, iglesia. I have news for you, Así church. no trabaja. That's not how it La works. palabra dice más buscar The word says, primeramente Seek el reino de first Dios y the su kingdom of God justicia and his y las justice, demás cosas and os everything serán else añadidas. will be added unto you. Yo todavía, a lo mejor yo estoy loco, a lo mejor Maybe I'm crazy. yo soy demasiado fanático, a lo Maybe mejor I'm a yo no sé, el Espíritu fanatic. Santo me ha llenado demasiado, no sé qué pasa. Maybe I'm Pero so yo full no of the puedo Holy dejar de Spirit. venir a una iglesia un domingo But I cannot stop coming to church y on después Sunday durante la semana desaparecerme también. and then disappear the whole week. Que me entra una piquiña, una picazón It's just that I de get ir a la like an iglesia, de itch congregarme, de to go buscar to su church. rostro, de orar, porque To pray, to seek His face. eso es parte de nuestra ofrenda. That is part of our offering. Entregar nuestra vida como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios es parte de nuestra ofrenda. Offering our life like a sacrifice to God is part of our offering. Ahora, cuando vamos al texto que leímos al principio, Now when we go back to perdóneme por esa paréntesis. excuse me for that parenthesis. No me bebí la that pastilla sidebar. esta mañana. I didn't my pills this morning. Efesios 5:2. Ephesians 5:2. Cristo fue la máxima ofrenda Jesus was the maximum offering que mucha gente no entendió. that many people did not understand. Así como hay gente que todavía hoy, después de este mensaje, todavía no entiende lo que es la ofrenda y los diezmos. There's also going to be people that after this message will still not know what offering Todavía is. hay gente que no entendieron la más grande ofrenda. There's people still today that do not understand the greatest offering. Pablo declara esto en Efesios 5:2. Paul declares this in Ephesians 5:2. Que Cristo se entregó por nosotros como una ofrenda. That Jesus gave himself as a voluntary sacrifice. ¿Sabe que toda la ofrenda del Antiguo Testamento You know that all the offering from the Old Testament apuntaba hacia una ofrenda perfecta? was pointing towards the perfect offering. Y esa ofrenda perfecta era Jesús. And that perfect offering was Jesus. Abel ofreció un cordero. Abel offered a sheep. Abraham ofreció un carnero sustituto. Abraham offered a goat. El pueblo de Israel ofrecía sacrificios continuamente. Israel offered sacrifices all the time. Pero todos esos fueron sacrificios temporales. But all those were temporary sacrifices. Entonces Dios Then God decidió entregar su propia ofrenda. decided to give his own offering. Jesús no solo dio algo, Jesus not only gives something, Jesús se dio a sí mismo. Jesus gave himself. La cruz fue su altar. The cross was his altar. La sangre fue su precio. The blood was the price. El amor fue su The motivación. love was his Y motivation. por eso la cruz And that's why the cross abrió las ventanas de los cielos para la humanidad. opened the windows of heaven for humanity. Cuando Jesús murió When Jesus y died la ofrenda fue entregada, and the offering was el given, velo se rompió. the veil was broken. La gracia fue revelada. Grace was revealed. La salvación fue expuesta. Salvation was exposed. El perdón descendió. Forgiveness Y el descended. acceso al Padre quedó disponible. And access to the Father was open. Esa fue la mejor acceso a la ventana del cielo que la humanidad pudiera tener, mejor que una financiera. That was the best access that the world could ever have. En Cristo hay salvación. In Jesus there's salvation. En Cristo hay In restauración. Jesus there's En restoration. Cristo hay vida eterna. In Jesus there's eternal En life. Cristo hay paz. In Jesus there's En peace. Cristo hay libertad. There's freedom. En Cristo hay adopción. There's adoption.
sin. En Cristo hay In reconciliación. Jesus there's a reconciliation. Y todo eso fue And all that por una sencilla ofrenda pero costosa was because of an offering that was simple but very costly. que abrió el cielo para nosotros. That opened the heavens for you and me. La pregunta que te hago esta mañana, The iglesia, question that I have for you this morning, church. ¿qué puedes tú darle a Dios? What can you give God? La verdadera pregunta es, The true question is, ¿qué harás con la ofrenda que Dios ya dio por ti? what are you going to do with the offering that God already gave for you? ¿Qué harás con esa ofrenda What are you going to do with that offering que Dios ya dio por ti? that God already gave for you? Porque esa ofrenda jamás se comparará con las ofrendas de nosotros. Because that offering will never be compared, could never be compared with our offering. Cada vez que le traemos a Dios algo Every time we bring God something con un corazón sincero, with a sincere heart, llámese ofrenda, dinero, whether servicio, it's tiempo, money, service, time, honramos su nombre. we honor His name. Declaramos nuestra dependencia de Él. We declare our dependence from Him. Y como si fuera poco, And if that wasn't enough, activamos principios espirituales del cielo. we En la activate tierra. those spiritual principles on earth. Escuche esto. Listen to this. Y quiero terminar con esto. And I want to finish with this. Los principios bíblicos The biblical no principles tienen nada que ver con la salvación de su vida. don't have nothing to do with the salvation Directamente. directly. Porque solamente lo que tú necesitas para ser salvo Because the only thing that you need to be saved es reconocer a Cristo como tu Salvador is to personal. recognize Jesus as your personal Savior. Que Él perdone tus pecados. He forgave your sins. Y dice la palabra que automáticamente cuando tú confiesas el nombre del Señor en público, And He says that when you publicly confess the name of the Lord tu as your nombre es Savior, escrito en el libro de la vida. your name is already automatically written in the book ¿Te of puedo life. decir algo? Can I tell you something? Tu nombre no se va a borrar del libro porque no ofrendes. The name is not going to be erased from the Yo sé book que esto en otra if iglesia you no te don't- lo van a decir, if you don't give your offering. pero yo tengo que ser bíblico. Another church might not say this, but I have to be biblical. El nombre tuyo no se va a borrar del libro de la vida porque no diezmes ni ofrendes. Your name is not going to be erased from the book of life because you don't tithe or offer. Pero si te estás privando de la bendición más grande que es la multiplicación. But you are, stopping yourself from receiving the biggest blessing of multiplication. Porque la salvación es para la eternidad. Because salvation is for eternity. Pero aquí en la tierra necesitamos herramientas que nos ayuden But here on earth, we need tools to help us para vivir una vida victoriosa en Cristo to Jesús. live a victorious life in Christ Jesus. Y lo hacemos, ¿sabes cómo? And you know how we do it? A través de nuestros diezmos y nuestras Through our ofrendas. tithes and offering. Yo soy un vivo ejemplo de eso. I am a true example of Como el that. Señor ha abierto puertas How the Lord has opened doors que yo ni merecía entrar. that I didn't even deserve to Como el enter. Señor ha bendecido nuestra casa How the Lord has blessed our home en los momentos más difíciles y tristes in financieramente. the most difficult financial times of our lives. Desde premios de dinero sin nosotros pensarlo. Prices of money without us even thinking about. Escuche, iglesia, porque estoy aquí para que mire, yo no puedo mentir aquí en el altar ni en ningún lado, pero aquí en el altar precisamente. Listen, I'm in the altar. I'm not going to lie. I can't lie anywhere and even less in the altar. Bonos inesperados, Bonus that we didn't expect. regalos financieros que nunca esperábamos. Financial gifts that we never expected. Gente tocando a nuestras puertas con compras cuando no teníamos que comer. People knocking on the door with groceries when we didn't have anything to La eat. iglesia católica The Catholic Church trayéndonos compras a nuestra casa. bringing us groceries to our house. Porque Dios sí puede usar hasta un cuervo para traerte comida. Because God can use the crows to even bring you Pero food. cuando tú verdaderamente But when you truly crees en este principio, believe in this principle, Dios siempre va a abrir las ventanas del cielo de la multiplicación para tu vida. God will always open the windows of multiplication Yo for no your quiero life. manipularte, iglesia. I'm not trying to manipulate Lo que yo you, quiero church. es de sembrarte a ti lo que Juan le sembró a Gallo. What I want is to sow over you what John did over Gallo. Yo deseo, My desire. yo anhelo, My desire. yo quiero I want
que tú seas prosperado en todas that las you are cosas, prosper in así everything. como prospera tu The alma. same way your soul prospers. Juan lo supo separar. John was able to separate Si tu it. alma tiene que prosperar, Your soul must prosper. tienes que crecer en el conocimiento, You need to grow in the tienes knowledge. que ser un buen cristiano, You need to be a better Christian. pero a la par con eso, But along with that, tienes que ser próspero en todas las cosas. you must be prosper in everything else. La palabra es clara. The word is clear. Los principios son claves en nuestra vida Principles are key in our lives. para poder vivir una vida de victoria en esta tierra. To be able to live a life of victory on this earth, Tenemos que seguir esos principios. we need to follow those principles. Y Dios es tan maravilloso And God is so wonderful que a través de su Espíritu Santo that through His Holy Spirit, nos dio un don, give us a gift, que es el don de la generosidad. which is the gift of generosity. Mire si Dios es grande. Look how great God Y is. además, para que nosotros podamos cumplir con este principio de So that we ofrenda, may fulfill with this principle of the offering, Él nos dio en algo que habita dentro de nosotros un don He gave us through His Spirit that lives in us a que se gift, llama generosidad, which is called generosity, para que podamos cumplir con este principio. so that we may fulfill this principle. Así que yo quiero en esta mañana So what I want this que morning usted se ponga sobre sus pies. is for you to stand up. Tal vez tú has venido a la iglesia muchas veces. Maybe you have come to church many times. Tal vez conoces de religión. Maybe you know about religion. Tal vez hayas escuchado mensajes antes. Maybe you have listened to messages before. Pero hoy el Espíritu Santo te está mostrando algo. But the Holy Spirit is showing you something today. Y es la importancia del principio de la ofrenda. And it's the importance of the principle of offering. Tan importante que el mismo Dios mismo lo utilizó So important that God Himself used it para poder alcanzarte a ti, a poder alcanzarme a mí. to reach you and me Como ejemplo, iglesia, as an example, church, de que este principio trabaja. that this principle works. Jesús mismo se ofrendó a sí mismo Jesus Himself offered para demostrarnos a nosotros, to show us opera en este principio, you must work on this principle. trabaja en este You principio, must work on this cree en principle. este You principio. must believe in this No te principle. canses de sembrar, Don't get no tired te of canses de sowing. ofrendar, Don't get tired of no te offering. canses de diezmar. Don't get tired of tithing. Hay ventanas que se tienen que abrir. There are windows that must open. Malaquías dice que cuando diezmamos al Señor, Malachi says that when we tithe to the las Lord, ventanas de los cielos se abren con bendición windows of hasta que heaven sobreabunde. open with superabundance a blessing. Dios quiere que tú seas bendecido aquí en la tierra. God wants you to be blessed here on Es más, earth. Dios le está interesado en bendecirte aquí en la tierra. Because He's interested in blessing you here ¿Sabes on por earth. qué, iglesia? You know why? Porque tú vas a ser el vehículo para bendecir su obra en la tierra. Because you are the vehicle to bless His work on the earth. Y Dios quiere en esta mañana And God wants this morning que podamos transicionar nuestra mente for us to transition our y minds comenzar a creer and start believing diferente a lo que cree la gente de allá afuera. different from what the people outside believe. La ofrenda no es una donación. Offering is not a donation. Diga, la ofrenda no es una Say, una- offering is not a donation. La ofrenda es honra, Offering is honor. es gratitud, Is gratitude. es adoración, Is worship. es fe, Is faith. es dependencia Is dependence. y amor hacia Dios. And love towards Alguien que God. pueda repetirlo conmigo. Can somebody repeat this with me? La ofrenda Offering no es una donación. is not a donation. Si usted quiere donar dinero, vaya al Salvation Army esta tarde If you want to donate money, go to the Salvation Army o al Hospital San George. or St. George Hospital. La ofrenda Offering es honra, is honor. es gratitud, Is gratitude. es adoración, Is worship. es fe, Is faith. es dependencia Is dependence. y amor a Dios. And love towards Dígalo God. otra vez conmigo, la Say it la again ofrenda with me. Offering es honra, honor. es gratitud, Is gratitude. es adoración, Is worship. es fe, Is faith. es dependencia Is dependence. y amor hacia Dios. And love towards God.